por la oportunidad para que hablemos de este tema. Vamos a hablar primero un poco del oído, ya que nos traes un modelo. Vamos a hablar de la estructura de él para ir conociendo también en dónde se encuentra el tímpano. Ok, claro. Entonces, para nosotros poder saber qué se afecta, debemos conocer primero para qué sirve, ¿ok? Entonces, para hacer un poco didáctico, vamos a estudiar el oído y este se divide en tres segmentos, clásicamente, oído externo, oído medio. El oído externo va desde la oreja, va por este conducto y termina como una especie de calle ciega que es la membrana timpánica al final. Luego de esto viene el oído medio donde están los huesecillos, martillo, yunque y estribo, y posteriormente tenemos el oído interno que es donde se da el milagro de la audición. Entonces, como vemos, la membrana timpánica, esta delgadita membrana de apenas 1 centímetro de diámetro y 0,1 micras de espesor, es decir, que es tan finita como un papel celofano, mucho más finito, entonces, o mucho más delgada, ella permite tener una separación total del oído medio del oído externo, es decir, una separación totalmente hermética. Además de ello, tiene una forma como una especie de cuero del tambor y ello permite, ¿qué permite esto? Bueno, mágicamente transmitir las ondas sonoras y por su ubicación inclusive hacer una especie de resonancia, es decir, que mejora esa transmisión a través de los huesecillos para que la audición sea posible. Entonces ya con esto estamos viendo que una afectación de esto provoca una alteración tanto en procesos infecciosos porque comunica el oído externo o el medio externo con el oído medio y por otra parte afecta la audición. Ujú. La membrana timpánica proporciona aproximadamente un 40% de la audición o mejora la audición en un 40%. Quiere decir que hay una pérdida auditiva importante cuando esta está afectada. ¿De qué más se encarga esta membrana timpánica? Básicamente, esto es el objetivo, ¿ok? Mantener una sincronía de la ventilación dentro del oído medio y separarlo del oído externo. Y por otra parte, se encarga totalmente de transmitir las ondas sonoras para que exista un adecuado proceso de la audición. ¿Existe algún tipo de filtro, además del sonido, para el ingreso de algún tipo de estructura extraña hacia el oído por parte de la membrana timpánica? Claro, nosotros estamos creados perfectamente y entonces para ello este filtro es la cera. La cera que se produce es algo bueno, es algo que no se debe retirar. Entonces esta cera está de protección, está de filtro, precisamente para evitar daños a nivel de este conducto y por supuesto del final de este conducto que es la membrana timpánica. Nos habla sobre la cera. La cera, que es tan polémica, muchas personas creen que debe retirarse porque es sinónimo de falta de aseo, por ejemplo, o de suciedad. Sin embargo, nos dice que es necesaria y que además es útil para nuestro oído. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la parte externa si tenemos un poco de cera? Esa sí la podemos retirar. ¿Qué pasa con los llamados hisopo, para retirarlo de esta manera? ¿Qué pasa cuando ingresamos algún objeto dentro de nuestro oído? Ok, la cera debe estar presente en el oído y esto nos habla que es un oído totalmente sano. ¿Cuál es el problema? Cuando esta cera se acumula de una forma importante, eso es debido al tipo de piel de cada persona. Lo Ujú. importante es no intentar retirarlo, porque como vemos esto es un conducto, termina en una estructura llamada membrana timpánica. Entonces nosotros de allí no va a pasar, sino lo que vamos a hacer es ir acumulando, acumulando Ujú. cera y peor aún, podemos generar algún daño donde causemos una perforación del tímpano. Si lo hacemos de una manera inadecuada a la higiene o hacerlo en casa. Bueno, ahí hay personas que dicen que los oídos se tocan con los codos, es decir, que no se deben de tocar. Le Exacto, preguntaba en esta parte, la parte muy externa, si podemos hacer una higiene solamente totalmente, del lado externo, pero no irnos más allá de ella, ¿no? exactamente. No podemos irnos más allá. Dentro del conducto, nada. Solo la parte externa, todo se Las puede. personas que sufren de tapones de cera deben ir al otorrino para que pueda ser revisado y si necesitan, por ejemplo, vaciar parte de ella. Si deberían ir al otorrino, no intentar sacarlo en casa, menos colocarse ningún tipo de productos líquidos dentro del oído, porque precisamente nosotros debemos ver primero que sí se trata de un tapón de cera, segundo que esté indemne el oído, porque si hay una perforación per se y nosotros colocamos líquidos, lo que podemos hacer es Ujú. transmitir una infección o un proceso infeccioso al oído medio. Y dentro del oído medio no solamente están los huesecillos, hay Ujú. otras estructuras como
El nervio que le da la mímica facial, o sea, es decir, toda la movilidad de la cara llamada nervio facial, está el oído interno. Hay muchas estructuras nobles que se encuentran en esta cajita de 1 centímetro cuadrado. Entonces, es demasiado delicado que nosotros logremos o propaguemos una infección hacia esta estructura. Por acá, Abreu Erika 08 nos dice, ¿en los niños se le puede limpiar con hisopos? No, a ninguna persona ninguna edad. no. ¿Qué pasa con los niños? Porque a veces vemos familiares que le introducen algún tipo de líquido, por ejemplo, hasta agua oxigenada, lo dejan ahí y luego le retiran este líquido del oído. ¿Qué Claro. daño podemos causarle a este niño? La cera no es el problema. El problema es a nosotros colocar líquidos. Acordémonos que estamos dividiendo el oído en tres. Entonces, el oído, cuando nosotros queremos eliminar esta cera, estamos trabajando sobre el oído externo. Eso es un conducto que está recubierto de piel. ¿Qué es lo que puede pasar? Podemos hacer un proceso de infección dentro de esta cavidad, porque si esto es un conducto que no tiene salida a otro sitio, entonces si esto queda húmedo, propagamos infecciones. Dentro de esto te puedo decir que la mayoría de las causas depende de una perforación timpánica, depende de la edad. Por supuesto, es distinto un adulto a un niño. En el caso de los niños, en muchas de las ocasiones es debido a traumatismo, sobre todo por el uso de hisopos o también por la introducción de cuerpos extraños. Nosotros en este conductillo hemos visto cualquier cantidad de cosas, lo que uno se puede imaginar que quepa por el oído, ahí lo hemos conseguido. Y el problema no está tanto en el momento en cuando se introduce. Si bien es cierto, cuando se introduce este cuerpo extraño puede por el mismo mecanismo perforar la membrana, también lo más grave es cuando en casa se intenta retirar o cuando utilizando instrumentos no adecuados se intenta retirar, peor porque se perfora y esto cae dentro del oído medio. Vamos a seguir conociendo sobre ello y además las soluciones para la perforación de tímpano. ¿Cuáles son las alternativas que existen? Sobre todo la prevención, como bien usted nos lo explica. Pero ¿qué pasa si llega a suceder este paso? Vamos a una pausa. Jesús Peña Prato nos seguirá acompañando en el estudio, otorrinolaringólogo. Seguiremos hablando sobre la perforación de tímpano. También nos puede preguntar en general sobre los oídos. Así que muy atento en las redes sociales por @salud_gb y por @DanielaJSalas. Ya volvemos. Jesús Peña Prato nos sigue acompañando, otorrinolaringólogo. Estamos hablando sobre la perforación del tímpano. Nos quedaron preguntas al aire, doctor. Tenemos aquí a Daniel Jun 7 que nos dice, doctor, ¿qué quiere decir que se nos tape con mucha frecuencia los oídos? Al evaluar el tema de audición, no solamente estamos hablando de la membrana del tímpano. Tenemos que entender que el oído en todo su conjunto se divide en 3 segmentos, oído externo, medio interno. Entonces, cuando hablamos de pérdida de la audición recurrente, puede ser en cualquiera de estos segmentos. Uno de los mensajes que siempre tratamos de decir es que no asumamos que es un tapón de cera, porque hay una entidad llamada hipoacusia súbita, que es una pérdida súbita o brusca de la audición, y si esta no se trata de forma oportuna, el paciente puede quedar definitivamente con una pérdida para siempre de la audición en ese oído. Entonces, hay que evaluarlo. Tenemos a Antonio Colmenares que también nos escribe y dice, hola Dani, por favor pregúntale al doctor, cuando hay exceso de cerilla o cera en el oído, ¿eso es bueno o es malo? Es algo natural del tipo de piel de la persona, ni es bueno ni es malo. Es su forma de producción de cera o de sus glándulas de su piel. Tirado 220, ya habíamos respondido esto en la parte anterior, pero se acaba de conectar y vamos a respondérselo. Dice, ¿qué hay de cierto que lavarse los oídos con agua oxigenada es bueno? Depende porque si existe un proceso de una perforación del tímpano o existen procesos infecciosos, nosotros lo que podemos hacer es transmitir la infección del medio externo al oído medio, que es donde se encuentran estructuras bastante específicas y nobles que debemos evitar que se infecten. 1963, Ronnie nos dice, saludos, ¿qué me recomienda para la limpieza de los oídos? Lo que siempre los otorrinos de forma elocuente hemos dicho siempre, los oídos se limpian con los codos. Nosotros no tenemos que introducir nada dentro de los oídos para limpiarlos. Nos dice también Leo Díaz, ¿cada cuánto tiempo se debe limpiar los oídos? ¿Con qué insumos? Y si se debe hacer de manera superficial. Solamente de manera superficial, sin ningún insumo y sin ningún instrumento dentro del oído. Y si es necesario, solamente Si es necesario, ir al otorrino. sí, porque nosotros contamos tanto con la preparación como con los instrumentos para poder realizar la extracción de este otocerumen. Vamos a seguir hablando, vamos a retomar la entrevista y ahorita seguimos viendo los comentarios para responder sus inquietudes.
Y hablamos de la perforación del tímpano, nos decía que incluso introducir objeto o hacer un tapón de cera de manera inadecuada por la mala manipulación, nosotros como pacientes podemos perforar la membrana timpánica. Si esto sucediera, ¿cuáles son las alternativas o soluciones para este paciente? Ok, fíjate. Si vemos este modelo del oído, el conducto auditivo, es decir, ese conductillo que hay dentro de la oreja hasta la membrana timpánica, no mide sino unos 2, 3 centímetros cuando mucho. Y el grosor de esta membrana timpánica es como un papel celofán, incluso mucho más delgado. Entonces es muy susceptible a que con un instrumento se pueda romper. Cuando esto pasa de forma violenta, es decir, por manipulación, por un instrumento, por lo general depende del grado de perforación con antiinflamatorios, con antibióticos y permitiendo que el proceso de cicatrización se dé, esto pudiese cerrar de forma espontánea. Entonces sí puede haber una regeneración natural. Por supuesto, pero ahí es donde nosotros, los otorrinos o el médico, debe actuar, porque nosotros debemos impedir que todos estos factores, como por ejemplo una infección de esta área, produzca un retraso, un enlentecimiento de la cicatrización y por lo tanto, si nosotros esperamos o esta infección se prolonga o esta perforación no sana o no se cicatriza de forma espontánea en un tiempo determinado, no queda más remedio que ofrecer la parte quirúrgica. ¿Okay? Entonces, ahí está, si es un evento fortuito, sí hay mucha incidencia de que pudiese cicatrizar de forma espontánea, pero tiene que ir de la mano con la aplicación de ciertos medicamentos, antibióticos, gotas, para impedir que esto se infecte. Con respecto a la parte quirúrgica, ¿cómo es el procedimiento? ¿Es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento rápido? ¿Cómo es la recuperación del paciente? ¿Se coloca algún tejido artificial para poder ayudar a esta membrana timpánica a regenerarse? Ok, esta pregunta es bastante interesante. Antes, esto era una cirugía muy poco grata porque los resultados de mejoría eran muy bajitos. Cuando se introdujeron aquellos instrumentos de aumento de óptica, nosotros hemos logrado tener unos resultados fantásticos. Actualmente se disponen de microscopios de última tecnología y yo en particular lo hago con endoscopios, es decir, con un sistema de cámara. Es una cirugía totalmente sin cicatrices externas, es totalmente ambulatoria. Se toma un injerto del propio paciente, ¿ok? Y el paciente el mismo día se va. Y lo fantástico de eso, fíjate, la otra causa de perforación timpánica son los procesos infecciosos. ¿Okay? Entonces, es mágico porque los pacientes que sufren de esta patología, y yo sé que hay muchos que están viendo este programa en este momento, que sufren de perforación del tímpano, son aquellos pacientes que no pueden ni siquiera ir a una piscina, a una playa, porque inmediatamente ellos saben que apenas se moja el oído, esto se le infecta. Entonces, nosotros logramos con esta cirugía de apenas 1 hora, lograr mejorar la calidad de vida del paciente, pues este paciente va a tener la libertad de poder ir otra vez a la piscina, a la playa, poder disfrutar su vida y por supuesto mejorar su audición. Entonces es una cirugía bastante benévola con unos resultados muy muy buenos. Tenemos al doctor Luis Madrid Perosa nos escribe y dice, si entra un insecto al oído, ¿qué se puede hacer hasta llegar a la consulta del otorrino? Ok, si depende de quién haga la pregunta, si es un médico o un colega, por supuesto lo que debemos hacer es revisar que exista una indemnidad de la membrana timpánica y hay que hacer lo posible para que este animalito deje de existir, es decir, colocando algún tipo de gotitas, puede ser aceite, para que este animal lo podamos Para el común denominador, ¿qué debemos hacer? ir al médico. Ir al médico sin duda. Sí, si están en una zona No donde tratar de sacarlo. no trata de sacarlo y en caso de pueden colocar unas goticas de aceite para que este animalito muera y ya deje de crear ese ¿Qué tipo de movimiento. aceite? Puede ser aceite de niños, un aceite, digo, en el caso que esté en una zona donde no puede ir al Gotas médico. muy mínimas, ¿no? Gotas muy mínimas, la idea es ahogar el animal para que este animal no le siga causando este movimiento tan Normalmente por la desagradable. desesperación uno tiende a mover la cabeza Y no o va a salir. buscar a sacarlo, incluso Ahóguelo, ahóguelo con solamente. aceite, más nada. Y ir al médico. Doctor, últimas recomendaciones sobre lo que sería la membrana timpánica también, evitar la perforación y las soluciones. Ok, si nosotros partimos las causas pueden ser por aumento o deficiencias de las presiones externas, por traumatismo y por infección, pues debemos, a nivel de presión, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vamos en un vuelo, hay un aumento de la presión, entonces nosotros nos comunicamos la nariz con los oídos. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer un vuelo o vamos a volar, tenemos que entender que
debemos tener la nariz o el proceso respiratorio en la mejor condición posible para evitar perforaciones. Igualmente si vamos a bucear. Ahora, en el caso de traumatismo, por supuesto, nosotros no podemos evitar que exista una explosión, pero sí podemos evitar el uso de cues, de hisopos, el uso de introducirnos cosas dentro de los oídos, eso es totalmente evitable. Y en el caso de la infección, si usted tiene un proceso infeccioso del oído, presenta secreciones por el oído, tipo pus, tipo moco, acuda, porque eso no va a sanar por sí solo si ya tiene mucho tiempo. Entonces, eso puede generar daños y consecuencias a nivel del sistema nervioso central, es decir, meningitis, pueden ocurrir muchísimas cosas que son prevenibles. Entonces, el objetivo es resolver la situación, que es una cirugía bastante efectiva, es muy corta y se puede hacer. Actualmente la hacemos aquí en Venezuela. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo consiguen? A través de mis redes sociales, @JesúsPenaPrato en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Jesús Peña Prato nos estuvo acompañando, su Instagram y redes sociales, Jesús